Hoy tenemos la historia de Daniel. Daniel como persona es un encanto, tiene una conversación fluida y parece tener un interés genuino en las personas. Sin embargo, Daniel es un maestro del desvanecimiento. Conoció a Elena en una de estas aplicaciones de cita y tuvieron una conexión profunda e instantánea. Hablaban todos los días, planeaban escapadas de fines de semana y hablaban sobre sus sueños y sus trabajos. Para Elena, esta relación avanzaba de una forma simplemente hermosa. Ya para Daniel, era una bomba de tiempo. Era como un temporizador que marcaba el colapso inminente de su estabilidad emocional. Cuando Elena le comentó, casi por casualidad, que había excluido su perfil de esta aplicación, Daniel sintió un escalofrío. Y no de amor, fue más bien de pánico. La noche siguiente a la conversación sobre el perfil, Daniel se fue a la cama con una sensación de claustrofobia emocional. Se sentía atrapado, se sentía vulnerable y sobre todo se sentía aterrado ante la idea de que esta cercanía con Elena pudiera ser usada en su contra. En vez de decidir hablarlo con Elena, de expresarle su ansiedad, el mecanismo de defensa de Daniel se activó. La mañana siguiente no le respondió el mensaje de buenos días, no le respondió al mediodía, ni siquiera atendió la llamada durante la tarde y tampoco le escribió a la noche. Este silencio fue creando entre ellos una pared de ladrillos. Y es que la tecnología le otorgaba una facilidad a una salida muchísimo más cobarde, pero para Daniel muchísimo más segura: la invisibilidad total. El acto de huir de Daniel no era simplemente un error o un acto de simple desinterés. Era más bien un acto calculado, impulsado por el miedo. Y es que para Daniel dar explicaciones era muchísimo peor que simplemente desaparecer. Confrontar a Elena significaba tener que asumir una responsabilidad por sus sentimientos heridos. Y esto era algo que el apego evitativo de Daniel no se lo permitiría. Su mente racionalizaba esta vida autoconvenciéndose de que estaba siendo amable al evitar una confrontación dramática o incluso que con el tiempo Elena terminaría por entenderlo. No era realmente de Elena de lo que Daniel estaba huyendo, y sí de la incomodidad de sus propios sentimientos. Este tipo de huida tiene un precio muy alto. Eligiendo el aislamiento como un tipo de gestión del conflicto, Daniel está saboteando su propia capacidad de crear relaciones reales. Cada ghosting que Daniel hace está reforzando la creencia de que la intimidad es un mal que debería ser cortado de raíz. El resultado de esto es una soledad elegida, donde el anhelo de una conexión es siempre sobrepasado por el terror a la cercanía, donde va dejando en el camino de quien se cruza un rastro de dolor y de confusión, y en el suyo mismo una profunda tristeza. La historia de Daniel es de la historia de la inmadurez emocional, la historia de una persona que no aprendió que la sinceridad es la base de todo respeto. El ghosting es una falta de responsabilidad afectiva, una clara señal de un patrón que necesita ser analizado. Si te has identificado como víctima o peor aún como perpetuador de este patrón, quédate a analizar conmigo la base de este miedo. Esta es una realidad que toca a montones de personas. ¿Te sientes reflejado con esta historia? Si la respuesta es que sí, estás a punto de entender el porqué. El primer paso para sanar es comprender. Acompáñame a descifrarlo. Esto es Dilemas del Diván. Antes de que continuemos, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite esta claridad. Ahora sí, adentrémonos en la psicología detrás de este caso. El ghosting se define en el contexto de las relaciones modernas como el acto de terminar una relación personal o romántica, cortando todo contacto y comunicación de una forma abrupta y sin explicación, dejando al otro en la incerteza. No es un diagnóstico clínico, es una manifestación conductual extrema de un apego evitativo y de la falta de habilidades de confrontación y responsabilidad afectiva. Se estudia principalmente desde la psicología de las relaciones, la teoría del apego y desde la neurociencia social. Se entiende como una estrategia de desactivación emocional que busca minimizar el estrés del ghoster a costa de la seguridad emocional del ghosted. El mecanismo de funcionamiento es la evitación del conflicto percibido. La mente del ghoster anticipa la incomodidad, la culpa o el rechazo que vendría con una ruptura honesta. El silencio se percibe como la opción de menor resistencia, aunque sea la de mayor crueldad para el receptor. Es la elección del control sobre la autenticidad. El ghosting como patrón de huida tiene profundas raíces en la teoría del apego y la dinámica de las relaciones.
hemos visto ya a John Bowlby en su obra fundamental Attachment and Loss de 1969. Bowlby sienta las bases para el apego evitativo. Describe cómo niños cuyos cuidadores eran sistemáticamente insensibles o rechazadores aprendían a suprimir la expresión de su angustia para mantener la cercanía física. Tenemos también a Kim Bartholomew y Leonard Horowitz, quienes formalizaron los estilos del apego en adultos. El ghosting se asocia directamente con el estilo descartador evitativo, donde las personas valoran mucho la independencia y son frías o distantes en las relaciones, sintiéndose incómodas con la intimidad. Tenemos también a Mary Main, que fue fundamental en la transición de la teoría del apego de la infancia a la edad adulta. Main desarrolla la entrevista del apego adulto, una herramienta clínica y de investigación clave que categoriza los estilos de apego en adultos, incluyendo el estilo evitativo distanciador, que es directamente responsable del patrón de huida y del ghosting. La terapia se enfoca en enseñar al ghoster a tolerar la angustia de la confrontación y a desarrollar una mentalización, la capacidad de entender los propios estados mentales y los estados mentales del otro. Superar la tendencia a evitar el conflicto y la confrontación requiere practicar la responsabilidad afectiva y la vulnerabilidad controlada. La regla de la comunicación mínima respetuosa. Si sientes el impulso de desaparecer, oblígate a enviar un mensaje de 3 frases, claro y definitivo. Ejemplo: ha sido un placer, pero no puedo continuar con esto, te deseo lo mejor. Funciona porque rompe el patrón de silencio absoluto y fuerza la responsabilidad mínima, aliviando la ansiedad por la confrontación sin caer en la evasión total. El modelo de cierre escrito y editado. Escribe la aplicación completa de por qué termina la relación. Guárdala por unos 30 minutos, edita cualquier exceso de autojustificación y luego envía solo la versión corta y honesta. Por ejemplo, necesito estar solo, no es por ti. Funciona porque permite al ghoster procesar la emoción en privado, lo que su apego busca, pero garantiza que la acción final sea un acto de claridad y de respeto. La técnica del límite asertivo anticipado. Desde el principio de la relación, practica ser asertivo sobre tus ritmos y necesidades. Por ejemplo, me gusta ir lento o necesito mucho espacio. Funciona porque previene el ghosting al gestionar las expectativas desde un principio, reduciendo la sensación de asfixia que luego provoca la huida. El desafío al guión de catástrofe. Cuando sientas el pánico de tener que confrontar, pregúntate: ¿cuál es la probabilidad real de que la persona grite, llore incontrolablemente, me ataque y podré sobrevivir a 5 minutos de incomodidad? Funciona porque la evitación se alimenta de la distorsión cognitiva de que la confrontación es siempre una catástrofe. Desafiar el guión con la lógica reduce el terror. Practicar el minuto de vulnerabilidad. En una conversación donde sientes que tienes que mentir o huir, expresa una emoción real durante 60 segundos. Por ejemplo, me siento incómodo con el tema o me da miedo lo rápido que va esto. Funciona porque introduce la tolerancia de la vulnerabilidad. El apego evitativo teme que la vulnerabilidad le cause dolor. Esta práctica controlada demuestra que, de hecho, alivia la tensión. El ejercicio del coste de la huida. Haz una lista de los costos a largo plazo del ghosting: soledad, relaciones superficiales, baja autoestima, resentimiento. Usa esta lista como un recordatorio cuando el impulso de huir aparezca. Funciona porque convierte el enfoque del alivio a corto plazo, la huida, a un dolor a largo plazo, la soledad, motivando la elección de la confrontación sana. Y por último, fomentar la capacidad de mentalización. Antes de desaparecer, obliga a tu mente a imaginar y nombrar 3 emociones que la otra persona sentirá: confusión, tristeza, culpa. Funciona porque desarrolla la empatía y la responsabilidad afectiva. Al hacer consciente el daño que se causa, se reduce la facilidad con la que se puede cometer el acto. Hemos esbozado el ghosting, la huida más actual a una herida emocional de un apego más antiguo. Si eres el ghoster, recuerda que la paz se encuentra en la honestidad y no en el silencio. Y si eres el ghosted, la persona que ha sufrido este patrón, recuerda que el cierre que buscas se encuentra en tu propia aceptación y no en las explicaciones de un cobarde emocional. La responsabilidad afectiva es la moneda de cambio entre relaciones sanas.
Al elegir la huida, estás autosaboteando tu propia capacidad de amar.